Millonario, juró que la haría su esposa, pero en la luna de miel descubrió que era virgen. El sonido de la lluvia golpeando el ventanal del penthouse parecía marcar el pulso del corazón de Alessandro. Afuera, la ciudad respiraba en tonos de neón, indiferente al hombre que lo había comprado todo, menos la paz. Él sostenía una copa de whisky como si fuera un amuleto contra la soledad, mirando su reflejo en el cristal. No sabía todavía que aquella noche, entre luces frías y promesas rotas, su destino iba a torcerse para siempre. Si estás viendo esto, cuéntame desde dónde nos miras. Y dime, ¿crees que el amor puede redimir incluso al más duro de los hombres? Dale me gusta y quédate, porque esta historia no se olvida. En una gala llena de risas falsas y joyas que brillaban como mentiras, la vio. Camila Ortega, la asistente que servía copas con una calma que desarmaba. Había en su mirada algo que el dinero no podía imitar. Pureza, no ingenuidad, sino fuerza tranquila. Él, acostumbrado a medirlo todo en términos de poder, no supo qué hacer con esa presencia. Su mundo, tan perfectamente calculado, se volvió incómodo, vulnerable. En ese instante, Alessandro no fue un magnate. Fue un hombre mirándola por primera vez, como si el resto del salón desapareciera. Camila sintió su mirada como un roce, pero no bajó los ojos. No había miedo en ella, solo curiosidad. Sabía quién era él, lo había visto en portadas, escuchado en rumores, pero lo que encontró en sus ojos no fue arrogancia, sino cansancio. Un cansancio antiguo, de quien lleva años sosteniendo un imperio sobre los hombros del vacío. Mientras le ofrecía una copa, él le rozó los dedos sin querer y el contacto fue tan breve como un relámpago, pero suficiente para dejarlo sin aire. Esa noche, Alessandro no durmió. En su cabeza resonaba la voz de ella, suave pero firme, como un eco que no se apaga. No podía entenderlo. Había conocido cientos de mujeres, todas bellas, todas dispuestas, pero ninguna lo había mirado como si viera al hombre detrás del apellido. En esa madrugada juró que la encontraría de nuevo, no por deseo ni por capricho, sino porque algo en su pecho, algo que creía muerto, había despertado. Buenos Aires amanecía envuelta en una bruma dorada, donde los rascacielos parecían templos y las avenidas latían con el pulso de un gigante invisible. En ese mundo, los ricos vivían suspendidos sobre el resto, en áticos de cristal donde el silencio costaba millones. Alessandro de la Vega era el hijo más ilustre de esa casta, heredero de un imperio construido con acero, petróleo y política. Desde niño había aprendido que las emociones se esconden detrás de los trajes, que la ternura es debilidad y que el poder solo pertenece a quien nunca se detiene a sentir. Por eso, a sus 40 años, no tenía amigos verdaderos ni amores honestos, solo aliados y amantes fugaces. La ciudad lo reverenciaba, pero también lo temía. Su rostro aparecía en los noticieros, en las revistas de negocios, en los rumores de las calles. El rey de los contratos, lo llamaban. Su fortuna era tan vasta que podía comprar casi cualquier cosa: silencio, votos, incluso destinos. Sin embargo, cada noche regresaba a su casa y se encontraba con la misma sombra, la de un hombre que lo tenía todo, menos a sí mismo. Y aunque no lo admitiría jamás, esa soledad era su mayor debilidad. Al otro extremo del mundo dorado, Camila Ortega caminaba entre los pasillos desgastados de una universidad pública, donde los sueños se sostenían con becas y café barato. Era hija de un profesor jubilado y de una madre que enseñaba música a cambio de lo que pudieran pagarle. Camila no tenía riquezas, pero sí una herencia más poderosa, una fe tranquila en la bondad. Creció aprendiendo que la honestidad también tiene su precio y que el amor, el verdadero, se construye desde la dignidad. Por eso, cuando consiguió trabajo como asistente en la Fundación de la Vega, lo vio como una oportunidad,
no como un milagro. La fundación era un refugio de apariencias. Se hablaba de ayuda social, pero las manos que donaban buscaban aplausos. Camila lo notó desde el primer día. Sin embargo, decidió quedarse. Sentía que si lograba cambiar aunque una sola cosa, su esfuerzo valdría la pena. Allí, entre archivos, reuniones y promesas vacías, vio por primera vez al magnate que dirigía aquel universo, un hombre que caminaba entre todos como si nada pudiera alcanzarlo. Pero algo en su forma de mirar, ese gesto de quien carga más de lo que confiesa, le pareció extrañamente humano. El primer encuentro entre ambos fue fugaz, casi accidental. Él pasó junto a ella sin mirarla, ocupado con su teléfono, su asistente y un ejército de inversionistas. Pero cuando su voz tembló al agradecerle un gesto mínimo, que le abriera la puerta con una sonrisa, él levantó la vista. Fue apenas un segundo, pero ese segundo bastó. Desde entonces, Camila sintió que algo invisible la seguía. Una curiosidad silenciosa que se colaba en las reuniones, en los pasillos, en los cafés, donde él fingía no observarla. Con el tiempo, Alessandro comenzó a buscar pretextos. Revisaba proyectos que no le importaban solo para verla explicar con pasión lo que otros recitaban por protocolo. Le desconcertaba que ella no intentara agradarle, que no pareciera impresionada por su poder. En un mundo donde todos se inclinaban ante él, Camila simplemente lo trataba como a un hombre más. Y eso, para alguien acostumbrado a dominar, era un golpe al ego y al corazón. Las semanas se volvieron una rutina extraña. Ella evitaba sus miradas, pero él las perseguía. No era atracción inmediata ni deseo superficial. Era algo más lento, más profundo, algo que dolía sin razón. Camila, sin saberlo, se convirtió en un espejo donde Alessandro veía reflejada la vida que podría haber tenido si no hubiera entregado su alma a la ambición. En su presencia, el magnate dejaba de ser un símbolo y se volvía humano. Y fue entonces, cuando su nombre empezó a resonar en su cabeza, incluso en las noches más ruidosas, que Alessandro comprendió lo que lo estaba destruyendo. Camila representaba todo lo que su dinero no podía comprar. Mientras ella avanzaba con pasos sencillos, él se hundía en el desconcierto de quien, por primera vez, quiere algo que no puede poseer. Camila no era hermosa en el sentido que entendían las revistas. Su belleza tenía silencios, pausas y una luz discreta que se revelaba solo a quien sabía mirar. Su cabello castaño caía como un río sin prisa sobre los hombros, y sus ojos, profundos, de un verde apagado, parecían contener la calma de alguien que ha conocido la pérdida y ha elegido la esperanza de todos modos. En los pasillos de la fundación, su voz era una melodía que organizaba el caos. Hablaba con ternura incluso cuando estaba cansada. Para muchos era solo una asistente más. Pero para quienes se detenían a observar, era evidente. Había en ella una fuerza que nacía de la verdad. Su vida era sencilla, casi austera. Vivía en un pequeño departamento con paredes pintadas de blanco y un balcón lleno de plantas que cuidaba como si fueran parte de su alma. Cada mañana, antes de salir, encendía una vela frente a una foto de sus padres, no como un acto religioso, sino como una forma de recordar de dónde venía. Había amado una vez, en su juventud, pero aquel amor terminó sin rencor, solo con la certeza de que no era su momento. Desde entonces decidió esperar, no al hombre perfecto, sino al amor que no tuviera miedo de ser sincero. En su entorno, muchos la llamaban ingenua. Decían que en un mundo como el suyo, la pureza era un lujo peligroso. Pero Camila no se defendía. Escuchaba y sonreía. Sabía que mantenerse intacta no era debilidad, sino valentía. Su virginidad, esa elección íntima y personal, era su manera de resistir a un mundo que confundía amor con transacción. Nunca lo gritó, nunca lo usó como bandera.
Simplemente lo guardó como quien protege un secreto que solo revelará cuando el corazón lo reconozca. A veces, al volver del trabajo, se sentaba frente al balcón y observaba las luces de la ciudad. Imaginaba las historias que se escondían detrás de cada ventana, los amores que sobrevivían y los que se apagaban. Le gustaba pensar que, en algún rincón de esa inmensidad, alguien también miraba el mismo cielo y buscaba algo parecido a lo que ella anhelaba. Una conexión real. No sabía que ese alguien ya la había encontrado. En los días siguientes a aquella gala, notó cambios sutiles. Un correo respondido personalmente por el presidente de la fundación. Una invitación inesperada a presentar su proyecto. Una mirada detenida más de lo usual. No quiso hacerse ilusiones, pero su corazón, ese que siempre intentó mantener a salvo, empezó a latir distinto. Había una mezcla de emoción y miedo, como si algo enorme estuviera a punto de comenzar. Aún así, Camila no cambió su forma de ser. Seguía tratando a todos con respeto, incluso a quienes la despreciaban por su origen humilde. Su serenidad incomodaba a algunos, su luz a otros. Pero no era soberbia, era fe en sí misma. En cada gesto pequeño, servir café, ordenar documentos, escuchar con atención, dejaba una huella. Y Alessandro, desde su oficina de vidrio, observaba esa calma como quien contempla el mar sin entender su profundidad. Lo que Camila ignoraba era que su sola existencia empezaba a resquebrajar las certezas del magnate. Cada palabra suya, cada mirada sin intención, era una grieta en la coraza que él había construido durante años. Ella no lo sabía, pero estaba a punto de cambiar no solo su destino, sino también el del hombre que más miedo tenía de sentirse amado. Alessandro de la Vega había nacido en una cuna donde el amor era un lujo prescindible. Su padre, un hombre de acero y estrategias, le enseñó desde niño que el mundo se divide entre quienes mandan y quienes obedecen. Su madre, elegante y distante, lo crió entre internados y fiestas donde los abrazos eran reemplazados por sonrisas calculadas. Creció rodeado de belleza pero sin ternura. Cada caricia que no recibió se transformó en ambición. Cada rechazo en hambre de poder. A los 30 ya era el empresario más temido del país. Pero a los 40, su éxito era una armadura que le pesaba como una condena. Su reputación era la de un hombre implacable. Negociaba con frialdad quirúrgica y nunca mostraba emoción. Los medios lo llamaban el Lobo, y él no desmentía el apodo. En su mundo, la debilidad se pagaba con humillación. Aprendió a leer las intenciones ajenas antes de que fueran dichas, a anticipar traiciones, a usar la verdad solo cuando servía. Su mayor enemigo era el fracaso y su mayor miedo, la soledad. Pero no lo aceptaba, lo disfrazaba con éxito, con mujeres bellas, con viajes interminables y una agenda que no le permitía pensar demasiado. Sus relaciones eran transacciones con otro nombre, mujeres que lo admiraban, lo temían o lo deseaban, pero ninguna que se atreviera a mirarlo sin interés. En los pocos momentos de silencio, cuando el ruido de su vida se detenía, Alessandro se enfrentaba a sí mismo y no se gustaba. Sabía que algo le faltaba, aunque no sabía nombrarlo. Y cada día que pasaba, ese vacío crecía, como una grieta que amenazaba con partirlo en dos. Lo que nadie sabía es que Alessandro también tenía cicatrices, no físicas, sino invisibles, grabadas en la memoria. A los 20 años había amado de verdad, una sola vez. Ella se llamaba Renata y lo había abandonado cuando descubrió quién era él realmente, un hombre dispuesto a sacrificar el amor por un trato millonario. Desde entonces se prometió no volver a entregar el corazón. Se juró que la emoción no interferiría jamás con los negocios. Cumplió esa promesa, hasta que Camila apareció. Ella representaba todo lo que su vida había negado: sinceridad, calma
inocencia, y eso lo descolocaba. No sabía cómo comportarse frente a alguien que no esperaba nada a cambio. Intentó mantener la distancia, pero se descubrió pensando en ella incluso durante las reuniones más importantes. Su mente, entrenada para controlar cada variable, empezó a fallar ante algo tan simple como una sonrisa. Sus asistentes notaron el cambio. De pronto, Alessandro sonreía. Pedía flores para la oficina, revisaba proyectos de ayuda social con inusual interés. Nadie entendía qué lo había transformado, y él tampoco podía explicarlo. Camila había encendido algo que él creía extinguido, el deseo de ser mejor. No por ambición, sino por ella. Era una sensación nueva, incómoda y poderosa. Pero el amor, en su mundo, era peligroso. Los socios empezaron a murmurar, los medios a especular. «Está distraído», decían, «la muchacha lo está usando». Y aunque Alessandro sabía que no era cierto, esas voces le recordaban su propio miedo, perder el control. Por eso, cuando decidió acercarse a Camila, lo hizo con la arrogancia de quien teme mostrarse vulnerable, como un guerrero que ofrece flores sin saber cómo sostenerlas. Esa dualidad lo perseguía día y noche. Era el lobo que todos temían, pero también el niño que soñaba con ser amado sin condiciones. Frente a Camila, las dos partes de sí mismo chocaban. Y en ese choque nacía una verdad que no podía seguir negando. Toda su riqueza no valía nada si no encontraba a alguien capaz de verlo más allá del poder. Y esa alguien ya lo había visto. Fue en una tarde de otoño cuando el destino, cansado de esperar, decidió intervenir. La fundación celebraba una cena benéfica en honor a nuevos proyectos educativos. Camila, como siempre, trabajaba detrás del escenario, organizando documentos y coordinando voluntarios. No esperaba verlo esa noche. Pero cuando Alessandro apareció en el salón, el murmullo se transformó en un silencio expectante. Su sola presencia imponía respeto. Vestido de negro, con esa elegancia natural que confundía poder con misterio, caminó entre la multitud buscando algo o a alguien. Y cuando sus ojos la encontraron, el tiempo se detuvo. Ella intentó esquivarlo, consciente de lo que implicaba ser el centro de su atención. No quería rumores, ni miradas de juicio. Pero él se acercó con una determinación serena, como quien ha tomado una decisión que ya no puede revertirse. «Camila», dijo, y su voz, grave, contenida, resonó más fuerte que la música. Le pidió que lo acompañara al jardín, lejos de los flashes, lejos de todos. Allí, bajo las luces suaves de las guirnaldas, el magnate bajó la guardia. No habló de negocios ni de cifras. Solo le dijo que había algo en ella que lo había hecho recordar quién era antes de todo. Camila escuchó sin interrumpirlo, con esa calma que lo desarmaba. Cuando él intentó tocar su mano, ella se apartó suavemente. «No me mire así, señor de la Vega», susurró. «No soy parte de su mundo». Pero él negó con un gesto, casi suplicante. «Mi mundo no existe sin ti», respondió. Fue la primera vez que su voz tembló. Por un instante, la máscara del hombre poderoso cayó y apareció el ser humano detrás. Ese temblor fue más sincero que cualquier promesa. La noticia se esparció al día siguiente como fuego en papel seco. Las revistas publicaron fotos, los titulares gritaban que el magnate más inaccesible se había enamorado de su empleada. Camila se convirtió en blanco de críticas, de envidias, de rumores crueles. Algunos la llamaban oportunista, otros ingenua. Ella soportó todo con la misma dignidad con que había vivido siempre. Alessandro quiso protegerla, pero su intento solo alimentó el escándalo. Sin embargo, ante las cámaras, la tomó de la mano, no como un gesto de posesión, sino de compromiso. Y en medio del caos, le pidió matrimonio. El mundo se detuvo ante aquella escena. El millonario más poderoso declarando su amor frente a los medios, a los socios, al país entero. Camila, confundida con el corazón a mil,
apenas alcanzó a responder. Dijo sí, no por la presión, sino porque en lo profundo sabía que él hablaba con el alma. No era una propuesta de poder, sino una rendición. Desde ese día nada volvió a ser igual. Las reuniones se mezclaron con preparativos, los trajes con flores, los contratos con promesas. Alessandro, que jamás había esperado nada de nadie, ahora contaba los días. En cambio, Camila sentía miedo, no del amor, sino de no ser suficiente para aquel hombre que parecía venir de otro planeta. Pero cuando la miraba, todo temor se desvanecía. En su mirada, ella encontraba una ternura que el dinero no podía fingir. El matrimonio se celebró en una catedral bañada por luz blanca, con invitados que sonreían y cuchicheaban. Camila caminó hacia el altar vestida con sencillez, sin joyas, sin artificios. Él la esperaba con los ojos húmedos, como si ese instante compensara todas sus derrotas. Cuando dijo «te amo», su voz sonó más como una confesión que como una promesa. Y aunque el mundo aplaudía, solo ellos sabían que en el fondo estaban empezando a aprender lo que el amor realmente significaba. Nadie imaginó entonces que el verdadero giro de la historia no sería la boda, sino lo que él descubriría después, cuando el velo de la celebración cayera y quedaran solos frente a la verdad. Una verdad que no dolería por traición, sino por pureza. Porque hay secretos que no hieren, sanan. Y el de Camila estaba a punto de hacerlo despertar. El viaje de luna de miel fue una fuga dorada hacia el mar Egeo. Alessandro quiso mostrarle el mundo a Camila. La llevó a Grecia, a una villa suspendida sobre acantilados donde el cielo parecía tocar el agua. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Las noches olían a vino y jazmín, las mañanas a promesas recién nacidas. Pero entre tanto esplendor había algo que él no lograba descifrar, una distancia pequeña, casi invisible, en la mirada de ella. No era frialdad, era reserva, como si guardara algo que no podía compartir todavía. Los días pasaron entre risas y silencios. Camila se mostraba feliz, aunque a veces, mientras él hablaba de su futuro, parecía perderse en sus pensamientos. Alessandro, acostumbrado a controlar todo, no comprendía esa calma que a ratos le resultaba inalcanzable. Él la deseaba con una pasión contenida, pero algo en su intuición le pedía esperar. Había ternura en sus gestos, sí, pero también un respeto que lo confundía. Era la primera vez que quería cuidar, no poseer. Una noche, el mar estaba tan quieto que parecía escuchar. Alessandro preparó la habitación con flores y velas. Quería que ese momento fuera suyo, que su unión se sellara más allá de las palabras. Pero cuando la tomó entre sus brazos, sintió el temblor leve en el cuerpo de ella, y algo en su interior se detuvo. ¿Te pasa algo?, susurró. Camila lo miró a los ojos y, con una sinceridad que lo atravesó, dijo simplemente, «Nunca he estado con nadie». El silencio fue total. Alessandro no supo si respirar o arrodillarse. En su mente, esa frase se repetía como un eco que lo desarmaba. «Nunca he estado con nadie». De pronto, todos los clichés, las conquistas, las certezas se derrumbaron. No era un juego, no era ingenuidad, era una decisión. Camila lo había esperado, no por él, sino por sí misma, y él entendió que no se trataba de ser el primero, sino de ser el último en lastimarla. Esa noche no hubo urgencia, hubo ternura, una ternura que dolía de tan real. Alessandro la abrazó, sintiendo por primera vez que el amor no era conquista, sino entrega. Le besó la frente y le dijo que no tenía prisa, que su promesa no era de carne, sino de alma. Camila sonrió con lágrimas, agradecida por no ser juzgada, por ser comprendida, y en ese gesto silencioso ambos se amaron sin tocarse. Fue el amor más puro que él había conocido, pero el amanecer trajo sombras. Alessandro se miró al espejo
y vio reflejado algo que lo inquietó: vergüenza. No hacia ella, sino hacia sí mismo. Se dio cuenta de cuántas veces había confundido deseo con poder, compañía con posesión. Lo que Camila le había revelado era un espejo que no podía evadir. Por primera vez se sintió pequeño ante alguien, y en esa pequeñez encontró una grandeza que no conocía. Durante los días siguientes, la relación cambió de forma. Ya no había tensión, sino una calma nueva, un respeto que los unía más que el contacto. Paseaban tomados de la mano por calles antiguas, comían frente al mar, hablaban de sueños. Alessandro la escuchaba como nunca antes había escuchado a nadie. Camila le contaba historias de su infancia, de su padre enseñándole a leer bajo un árbol. Él la oía con una mezcla de admiración y nostalgia, como quien redescubre lo humano después de años de acero. Sin embargo, dentro de él comenzaba otra batalla. El hombre que el mundo conocía, el millonario impasible, empezaba a resquebrajarse. Su empresa lo reclamaba, los contratos lo esperaban, los rumores seguían, pero su mente ya no estaba allí. Había algo más grande que el dinero que empezaba a guiarlo, la necesidad de ser digno del amor que había encontrado, y esa necesidad, tan pura y tan nueva, lo empujaría a tomar decisiones que cambiarían todo su mundo. Camila, por su parte, veía el cambio sin saber hasta dónde llegaría. Lo amaba, sí, pero también temía que el peso de su mundo acabara por aplastarlo. Y mientras lo observaba escribir mensajes al amanecer, con el rostro dividido entre el deber y el amor, comprendió que la verdadera prueba aún no había comenzado. Porque el amor, cuando es real, no se mide en besos ni promesas, sino en las batallas que uno está dispuesto a pelear por conservarlo. El viaje terminó, pero algo quedó suspendido entre ellos. Un juramento silencioso: no dejar que la pureza de su amor se corrompiera en la vorágine de la realidad. No sabían que al regresar a Buenos Aires, esa promesa sería puesta a prueba, porque donde hay amor verdadero, también aparece el miedo. Y el miedo, en manos del poder, puede volverse el enemigo más feroz. Alessandro no lo sospechaba todavía, pero la redención que tanto buscaba estaba a punto de enfrentarse a su última tentación: el pasado. Un pasado que regresaría con la fuerza de un huracán para recordarle que incluso los corazones más limpios pueden mancharse cuando el orgullo no ha aprendido a rendirse. Y fue entonces, mientras el avión descendía sobre la ciudad dorada, que ambos entendieron, sin decirlo, que la historia apenas comenzaba. El regreso a Buenos Aires fue un golpe de realidad. Las cámaras, los titulares, los comentarios venenosos, todo volvió con la fuerza de un vendaval. Lo que para ellos había sido una luna de miel transformadora, para el mundo era un espectáculo. Alessandro, intentando protegerla, ordenó silencio a la prensa, pero el daño ya estaba hecho. Camila, que venía con el corazón abierto, comenzó a sentir el peso del juicio ajeno. Las miradas ya no eran de admiración, sino de sospecha. La virgen que conquistó al magnate, decían los diarios, reduciendo su amor a una curiosidad morbosa. En los días siguientes, el ambiente en su mansión se volvió espeso. Alessandro intentaba mantener el control, pero su ira lo traicionaba. No soportaba que hablaran de ella, que la ensuciaran con mentiras. Camila, en cambio, le pedía calma. «No pelees con el mundo por mí», le decía. «Demuéstrales quién eres con tus actos, no con tu furia». Pero él no sabía amar sin proteger, y en esa protección desesperada empezó a perder la paz que había ganado. Su empresa sufrió, sus socios lo desafiaron, y las sombras del pasado comenzaron a moverse. Una noche, mientras cenaban en silencio, llegó una carta sin remitente. Era una fotografía antigua. Alessandro con Renata, su amor de juventud, abrazados frente a una mansión. Detrás, un mensaje escrito con tinta fría:
El pasado siempre vuelve, aunque intentes enterrarlo. Camila la leyó sin decir palabra. Alessandro sintió que el aire desaparecía. La vergüenza, el miedo, el orgullo, todo volvió. No por lo que había sido, sino por lo que podía perder ahora. Camila no lloró ni reclamó. Simplemente le preguntó si todavía amaba a esa mujer. Alessandro no respondió. Su silencio fue suficiente para abrir una herida. Esa noche, ella durmió en otra habitación. El frío entre ellos no venía del clima, sino del miedo. Miedo a que el amor puro no resistiera el peso de un pasado impuro. Alessandro la escuchó llorar detrás de la puerta y por primera vez se sintió impotente. Al amanecer decidió enfrentarse al fantasma. Buscó a Renata, la mujer que lo había abandonado por su falta de alma. La encontró, envejecida pero elegante, y le exigió saber por qué lo había reavivado todo. Renata sonrió con amargura. «Porque la amas de verdad», le dijo. «Y tenía que saber si eras capaz de perderlo todo por amor. Yo no lo fui. Quise advertirla, no herirte». Sus palabras fueron una bofetada. Por primera vez Alessandro comprendió que su mayor enemigo no eran los demás, sino su propio orgullo. Regresó a casa con el alma hecha trizas. Encontró a Camila empacando. Ella no gritaba ni lloraba, solo estaba triste. «No me mentiste, pero tampoco me hablaste», dijo en voz baja. «No puedo vivir en un mundo donde las sombras mandan más que la verdad». Él intentó detenerla, pero comprendió que no podía obligarla a quedarse. No esta vez. Porque el amor que ella le enseñó no se imponía, se ofrecía. La vio marcharse con el corazón quebrado, pero con una claridad que nunca había sentido. Por primera vez, el magnate comprendió que amar no era retener, sino liberar. Cayó de rodillas en medio del salón vacío, entendiendo que todo lo que había construido carecía de sentido si no era digno de ella. Esa noche no hubo whisky ni luces, solo el eco de su respiración y una oración silenciosa. «Que vuelva, pero solo si aún me ama». Camila caminó bajo la lluvia sin rumbo, con la sensación de haber cerrado un ciclo, pero mientras el agua la empapaba, algo en su pecho se negaba a rendirse. Lo amaba, sí, pero no podía volver si él no cambiaba. Y fue entonces, entre relámpagos, que Alessandro apareció sin escoltas, sin paraguas, sin miedo. «Camila», gritó, «no quiero que me perdones, quiero merecerte». Ella lo miró, temblando, y en sus ojos no había rencor, solo amor cansado. El beso que siguió no fue de pasión, sino de perdón. Fue el beso de dos almas que se reconocen tras el dolor. Alessandro comprendió, al fin, que no era su dinero lo que podía protegerla, sino su verdad. Y en ese instante, bajo la lluvia, nació el hombre que ella siempre había visto dentro de él. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el amor puede transformar incluso a quien vive preso del poder? Suscríbete y comparte esta historia si alguna vez sentiste que amar te salvó de ti mismo. Los días posteriores fueron un lento amanecer. Camila decidió quedarse, pero con una condición, que Alessandro dejara de esconderse detrás de su imperio. «No quiero tu dinero», le dijo, «quiero tu verdad». Él asintió, sabiendo que esa promesa sería su prueba más grande. Comenzó entonces a desmantelar su viejo mundo. Renunció a los negocios turbios, disolvió contratos manchados de ambición y entregó parte de su fortuna a proyectos sociales. Los medios lo llamaron loco, sus socios lo tildaron de traidor. Pero por primera vez, Alessandro caminaba sin miedo. Descubrió que el poder no era dominar, sino servir. Camila lo acompañó en silencio, sin exigir, sin aplaudir. Sabía que el verdadero cambio no se anuncia, se demuestra. Lo observaba enfrentarse a sus demonios, al pasado que lo había hecho fuerte y cruel. Lo veía dudar, caer, levantarse. Y cada vez que él flaqueaba, bastaba con mirarla para recordar por qué lo hacía. Había en ella una fe que no necesitaba palabras.
Era el faro que lo guiaba cuando todo lo demás se desmoronaba. Con el tiempo, la ciudad empezó a verlo distinto. El millonario impasible se había vuelto humano. Visitaba hospitales, caminaba sin guardaespaldas, hablaba con la gente. Descubrió que la riqueza más profunda no estaba en los números, sino en los ojos agradecidos de quienes recibían una oportunidad. Y aunque muchos pensaban que lo hacía por amor, Alessandro sabía que lo hacía por redención, por devolver al mundo lo que alguna vez le quitó sin saberlo. Camila, a su lado, florecía. La mujer que antes vivía entre sombras comenzó a brillar con naturalidad. Sus proyectos en la fundación se multiplicaron, inspirando a otros a creer que la bondad no es ingenuidad, sino valentía. Ella y Alessandro ya no eran noticia, sino ejemplo. Dos almas que después de romperse aprendieron a construir desde los fragmentos. Cada gesto, cada mirada, era una promesa silenciosa. No volver a amar desde el miedo. Una tarde, volvieron al lugar donde todo comenzó, el jardín de la Gala, ahora vacío. Alessandro llevó una pequeña caja de madera. Dentro no había joyas, sino una carta escrita a mano. «Gracias por devolverme a mí mismo», decía. «Te juro que mientras respire no olvidaré lo que me enseñaste, que el amor no se compra, se merece». Camila la leyó con lágrimas en los ojos. No respondió con palabras, solo se acercó y apoyó su frente sobre la de él en un silencio que decía todo. El sol caía lento, tiñendo el cielo de oro. Por primera vez no había espectadores, ni cámaras, ni promesas públicas. Solo dos personas que habían sobrevivido a sí mismas. Alessandro tomó su mano y comprendió que el amor verdadero no se grita ni se exhibe. Se vive en lo cotidiano, en la ternura que se sostiene incluso cuando el brillo se apaga. Esa noche, al regresar a casa, encendieron una vela frente a la ventana abierta, no como símbolo religioso, sino como un recordatorio. La luz solo tiene sentido cuando ilumina a otro. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, dos corazones respiraban al mismo ritmo. Y aunque sabían que el mundo seguiría juzgando, ya no les importaba. Habían encontrado lo que todos buscan y pocos alcanzan: paz. El magnate que un día creyó tenerlo todo y la mujer que no tenía más que su alma, ahora caminaban al mismo paso. El destino, que tantas veces se disfrazó de prueba, finalmente se rendía ante ellos. Y en ese instante, comprendieron que no era el final, sino el comienzo de una vida en la que el amor, por fin, era suficiente. El tiempo pasó sin ruido, como una brisa que limpia sin borrar. Alessandro y Camila siguieron juntos, pero no desde la euforia de los comienzos, sino desde la serenidad de lo verdadero. Él aprendió a vivir sin máscaras, a escuchar sin interrumpir, a dar sin esperar retorno. Ella descubrió que amar también es confiar en que el otro ya no huirá. En su casa no había mármol ni oro que importara, solo libros, plantas y una ventana donde cada amanecer se sentía como un regalo. El mundo exterior, con su ruido y sus juicios, se fue diluyendo hasta convertirse en un eco lejano. Una tarde de invierno, Alessandro recibió una carta del antiguo despacho de su padre. Dentro había un retrato suyo de niño, con los ojos llenos de inocencia. Lo miró largo rato y comprendió que había cerrado un círculo, que aquel niño, el que soñaba con ser amado sin condiciones, por fin lo había sido. Llevó la foto a Camila, la colocaron sobre la chimenea y permanecieron en silencio. No había discursos ni lágrimas, solo la certeza de que habían sobrevivido a lo que más duele, a ellos mismos. Camila continuó trabajando en la fundación, transformándola desde dentro. Ya no era una asistente, sino la directora de un programa que llevaba educación a los barrios más olvidados. Su historia inspiraba a jóvenes que creían que el amor era debilidad. Ella les enseñaba que el amor no te resta, te multiplica. Alessandro la observaba con orgullo callado.
sabiendo que el mejor negocio de su vida había sido perder el miedo. Juntos, demostraban que el amor no es un cuento perfecto, sino una lucha diaria que vale cada cicatriz. Y así, entre la calma y la memoria, ambos entendieron que el amor verdadero no busca poseer, sino compartir el viaje, que las heridas, cuando se enfrentan con ternura, se vuelven raíces, que incluso los poderosos se redimen cuando aprenden a arrodillarse ante lo simple. Si crees en el amor que sana, en el que no juzga ni compra, escribe amor en los comentarios, porque al final solo eso nos salva. Recordar que el alma, cuando ama, siempre encuentra el camino de regreso.